Bien, vamos a ingresar al estudio de la palabra de Dios. Ahora voy a invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5. Recuerden que estamos estudiando el Sermón del Monte, basado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Vamos a dar lectura. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, venimos ante ti en este momento y a través de tu Hijo Jesucristo te pedimos que puedas asistirnos, Señor, en la comprensión, en el entendimiento, la asimilación de tu palabra expuesta. Padre, creemos que tu palabra es poderosa, da vida, fortalece a tus hijos y por eso tú lo has dado, Señor, como el medio principal por gracia para que podamos ser edificados, exhortados, corregidos. Pues te ruego, Señor, puedas ayudarnos de tal manera que no solamente podamos comprender, sino también podamos comprometernos para contigo. Gracias porque vemos, Señor, cada día, a pesar de las circunstancias difíciles por las cuales atravesamos, vemos tu misericordia manifestada en nuestras vidas. Y hoy, Señor, es una muestra de ello, entendiendo que tu pueblo se reúne, Señor, para ser fortalecido, animado a continuar en esta carrera a la cual tú nos has llamado, Señor. Andando puestos los ojos en Jesús, quien, Padre, no solamente es nuestro Redentor, sino es nuestra vida. Ayúdanos, Padre, en este momento, mientras vayamos exponiendo tu palabra. Pues te lo pedimos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Uno de los principales deberes que los cristianos tenemos delante de Dios es el autoexamen. El creyente está llamado por Dios a autoexaminarse a sí mismo. Este mandato nosotros lo podemos encontrar en diferentes pasajes. Cito dos de ellos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 24, vemos nosotros ahí a Jesucristo llamando a sus discípulos a examinarse. Otro pasaje, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. De manera muy específica, ahí dice el apóstol Pablo lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Como cristianos, como creyentes, debemos examinarnos continuamente para ver si estamos en la fe, para ver si estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios, para ver si nuestras vidas están siendo conformadas a las Escrituras, para ver si estamos viviendo vidas justas delante de Dios. Hermanos, si bien el autoexamen es un deber, muchas veces los creyentes somos tergiversados somos tentados a tergiversar este deber de dos maneras. Dios te llama
Dios te ordena autoexaminarte, pero muchas veces somos tentados a cambiar este deber. ¿De qué manera nosotros tergiversamos muchas veces este deber? Por un lado, somos tentados a comparar nuestra vida espiritual, a comparar nuestro crecimiento espiritual con otras personas. Uno se autoexamina y pone como parámetro a otras personas. Puede poner al hermano de al lado, al vecino, al compañero de trabajo, al pastor. Entonces va a ir poniendo a personas semejantes a él para autoexaminar su vida. ¿Eso es correcto? A la luz de la palabra de Dios, hermanos, no. El parámetro de nuestro autoexamen no deben ser personas, sino la misma palabra de Dios. Por el otro lado, somos tentados continuamente a procurar nuestro crecimiento espiritual por medio de nuestras propias fuerzas, por medio de nuestra propia justicia. Dios me muestra a través de su palabra que yo debo crecer, entonces yo me pongo las pilas, yo empiezo a buscar estrategias, formas y maneras de cómo empezar a crecer espiritualmente y dejo de lado la palabra de Dios, dejo de lado el evangelio de Jesucristo. ¿Eso es correcto? Tampoco, queridos hermanos. Porque muchas veces podemos caer en ciertas prácticas que incluso pueden llegar a ser antibíblicas y no podemos estar haciendo la voluntad de Dios. Es verdad, me debo autoexaminar, pero no poniendo como parámetro a personas, ni creyentes, ni incrédulos, como parámetros principales, sino la palabra de Dios. Al autoexaminarme, veo que yo debo de crecer, pero no debo de usar mis propias estrategias, mis propias reglas, sino aquellas que yo encuentro en la misma palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros nos comparamos con otras personas? ¿Qué sucede cuando nosotros agarramos herramientas, hacemos uso de cosas que están fuera de la palabra de Dios? Hermanos, muchas veces nosotros vamos a caer en el orgullo. Voy a ver a mi compañero de trabajo o a mi hermano y voy a ver que él es menos espiritual que yo y ese momento va a empezar a elevarse mi orgullo. Por el otro lado, voy a ver quizás que mi hermano es mucho más espiritual que yo y va a haber una bajeza espiritual. Y voy a empezar a andar triste y voy a empezar a andar insatisfecho conmigo mismo, ya sea vivir con orgullo o con bajeza espiritual, queridos hermanos. Eso no es un cristianismo genuino. Eso no es un cristianismo genuino. Pues Dios no quiere que los creyentes andemos con orgullo, ni mucho menos ahí con bajeza espiritual. Los cristianos estamos llamados por Dios a vivir una vida de humildad, una vida de gozo. Y para ello, queridos hermanos, necesitamos entender que nuestra justicia, recuerda, Dios nos llama a autoexaminarnos, debemos examinar nuestra vida justa. ¿Cómo es nuestra vida delante de Dios? Para ello, necesitamos entender que nuestra justicia no está en nosotros mismos, sino que nuestra justicia está en Jesucristo. En la mañana de hoy, a la luz de Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, lo que vamos a ver, queridos hermanos, es que Jesucristo es la justicia de Dios provista para los cristianos. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo es el parámetro de medida del cristiano. Jesucristo es el parámetro de la justicia de Dios, pero al mismo tiempo Jesucristo es el medio provisto por Dios para que nosotros podamos alcanzar la justicia demandada por Dios. Él es el parámetro, Él es la regla de medida, pero al mismo tiempo Él es el medio para que nosotros podamos alcanzar esa regla. Esos dos elementos principales descansan en la persona de Jesucristo. Nuevamente, ¿qué estamos estudiando, queridos hermanos? El Sermón del Monte.
Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. En los primeros versos, recordando un poquito para aquellos que no han estado presentes mientras expusimos estos versículos, nosotros vimos las diferentes marcas que distinguen a un verdadero cristiano, lo que lo hemos denominado como las bienaventuranzas, lo que se conoce como las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12. A continuación, nosotros vimos el efecto y la responsabilidad que el cristiano tiene en medio de este mundo. ¿Y bajo qué palabritas es esa responsabilidad que tiene el cristiano? Él es sal y él es luz del mundo. Versículo 13 al 16 de Mateo capítulo 5. Ahora, luego de mostrarnos tanto las marcas como el efecto y la responsabilidad que el cristiano tiene en medio de este mundo, lo que el Señor Jesucristo va a pasar a hacer en los versículos 17 al 48 es mostrarnos la manera en que el cristiano debe vivir frente a la ley de Dios. ¿Qué vamos a estudiar de ahora en adelante? La forma de vida que el cristiano debe llevar frente a la ley de Dios. ¿Cómo debe ser mi vida? ¿Cómo debe ser tu vida si eres cristiano? Con esta palabrita se resume. Tú debes de llevar, yo debo de llevar una vida justa. ¿Cómo debe ser tu vida delante del Señor frente a la ley de Dios? Debe ser una vida justa. Y por cierto, esa justicia de la cual Jesucristo va a comenzar a hablarnos no tiene nada que ver con las diferentes justicias que proponían las religiones de ese tiempo. No tiene nada que ver con las diferentes justicias que muchas sectas falsas el día de hoy lo proponen. Nosotros vamos a encontrar en estos pasajes que vamos a estar estudiando cómo es esa vida justa que Dios requiere de los cristianos. Para ello, Jesucristo inicia esta sección presentándose a sí mismo como la justicia provista por Dios. ¿Cómo empieza Jesús? Él va a empezar a enseñarnos cómo debe ser tu vida justa delante de Dios. Comencemos, dice Cristo. Él se presenta a sí mismo como la justicia de Dios provista para tu vida, provista para mi vida. Pregunta, queridos hermanos, ¿y por qué Jesucristo es la justicia de Dios provista para el cristiano? ¿Por qué? Los textos, versículo 17 al 20, nos van a dar dos respuestas, que van a ser los dos encabezados de esta mañana. En primer lugar, porque Jesucristo cumplió perfectamente la ley. ¿Por qué Jesucristo es la justicia provista por Dios? Porque Él ha cumplido de manera perfecta la ley. Pero en segundo lugar, porque Jesucristo enseñó correctamente la ley. Vamos a ver por un lado que Él mismo cumplió perfectamente la ley y en segundo lugar que Él enseñó correctamente la ley. Veamos cada uno de estos encabezados. En primer lugar, versículo 17 y 18. ¿Por qué Jesucristo es la justicia de Dios provista para el cristiano? Porque Él, dijimos, cumplió perfectamente la ley. Dice el versículo 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Sin duda alguna, que luego de las enseñanzas que Jesucristo vertió sobre las bienaventuranzas y del cristiano como sal y luz, todos aquellos que estaban escuchando a Jesús estaban de seguro impresionados, estaban atónitos. ¿Por qué? Porque lo que Él estaba brindando, la enseñanza que Él estaba dando, básicamente iba en contra de los escribas y de los fariseos. Al enseñar las bienaventuranzas y esa responsabilidad del cristiano como sal y luz,
esa enseñanza estaba yendo en contra de aquella enseñanza que daban los fariseos y los escribas. Sin embargo, también la gente que estaba escuchando a Cristo pensaban que esas enseñanzas también estaban yendo en contra de la ley de Dios, es decir, de las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras de ese entonces. ¿Por qué? Porque cuando los fariseos enseñaban, porque cuando los escribas enseñaban, ellos enseñaban usando el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús da sus enseñanzas en contra de los fariseos, en contra de los escribas, la gente en sí mismo decía, entonces Cristo está en contra de las escrituras. ¿Él está acaso en contra de la misma palabra de Dios? Y por supuesto nosotros decimos que no es así. Él no está en contra de las escrituras, pero sí en contra de los fariseos, sí en contra de los escribas. De ahí, queridos hermanos, que en ese mismo instante Jesucristo empieza a decir que Él no había venido ¿para qué? Para abrogar la ley o los profetas. ¿Y qué es abrogar? ¿Qué significa abrogar? La palabra abrogar también puede ser traducido como destruir o derribar. Destruir o derribar significa abrogar. Además, la ley y los profetas son palabras para designar a todo el Antiguo Testamento. No he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿A qué se está refiriendo? A todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. A pesar que la ley y los profetas se complementan y forman lo que hoy para nosotros se conoce como el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, hermanos, en cierto sentido, son distintos. Cuando Cristo vino, Él vino a cumplir de manera muy particular y de manera muy específica cada uno de ellos. Él vino a cumplir las demandas de la ley. Él vino a cumplir las palabras y las predicciones de los profetas. Él vino a cumplir de manera completa cada una de ellas. Además, cuando el texto bíblico ahí dice, no penséis que he venido, Él no está dando a entender, Él nos está dando a entender, queridos hermanos, que Él no simplemente llegó a la existencia en un tiempo preciso, sino que Él vino, Él estaba en otro lugar, Él estaba allá en la eternidad, Él estaba con el Padre. Y en un tiempo específico de la historia, Él quiso descender a este mundo. Él quiso descender a este mundo, encarnarse y venir a estar junto a nosotros. ¿Y con qué propósito? Como Él dice, Él no vino a destruir la ley ni los profetas, sino que vino a completar, vino a llevar a cabo, a cumplir de manera plena y completa todo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿en qué sentido es que Jesucristo vino a cumplir tanto la ley o los profetas? ¿En qué sentido Él vino a cumplir? De dos maneras, queridos hermanos. Por un lado, en el sentido que Él mismo era el objeto hacia el cual apuntaba el Antiguo Testamento. Todo lo que se podía encontrar en el Antiguo Testamento y todo lo que encontramos al día de hoy en el Antiguo Testamento, pues apuntan a la persona de Jesucristo. Pero también Él vino a cumplir la ley o los profetas en el sentido de que Él mismo, de forma literal, llevaría a cabo todo lo que había sido dicho y todo lo que estaba establecido tanto en la ley como también en los profetas. Queridos hermanos, todo lo que hay en el Antiguo Testamento, resumido en esas dos palabras, ley y profetas, termina en Jesucristo. Jesucristo es la plenitud de todas las escrituras. Él es el centro de todas las escrituras. Lucas capítulo 24.
Lucas capítulo 24. Aquí nos encontramos con Cristo resucitado. Y él se encuentra a dos de sus discípulos, quienes están confusos y muy tristes porque su maestro había muerto. Sin embargo, luego de la resurrección, él se les aparece y les dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés, he ahí la ley, Moisés o la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Qué estaba haciendo ahí Jesús? Empezó a recorrer la ley y les dijo: la ley apunta hacia mi persona. La ley apunta hacia mi obra. Llegó a los profetas y les empezó a mostrar los diferentes pasajes, mostrándoles que cada profecía, cada escrito por los profetas, se dirigía a su persona y su obra. Jesucristo, como bien dijimos, es el cumplimiento de tanto la ley como también los profetas. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. El versículo 3 y 4 dice de la siguiente manera la palabra de Dios: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Todo lo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, todo lo que la Biblia nos demanda, toda aquella vida justa que la palabra de Dios espera de nosotros, queridos hermanos, se centra en la persona y la obra de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él es el centro de tanto la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino que he venido, dice el Señor, a cumplirla. Y es con esa autoridad divina, es con esa seguridad, es con esa confianza plena que Jesucristo ahora, cuando pasa al versículo 18 de Mateo capítulo 5, él puede declarar lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Como yo he venido a cumplir todo lo que está escrito, por ese motivo, dice el Señor, por esa simple razón de que yo soy el cumplimiento de todo lo que está escrito ahí en el Antiguo Testamento, es por esa razón que nada de lo que está ahí en las Escrituras va a quedar sin cumplirse. Todo, evidentemente, todo va a ser cumplido. Lo que aquí Jesucristo está asegurándonos son dos cosas, queridos hermanos. Todo el Antiguo Testamento, en ese entonces, para nosotros todas las Escrituras van a tener un cumplimiento hasta el más mínimo detalle. No hay cosa alguna de las Escrituras que no va a ser cumplido por Dios. Todo, queridos hermanos, promesas, advertencias, exhortaciones, todo, absolutamente todo va a ser cumplido por Dios. Y lo segundo es que las Escrituras van a permanecer hasta que todo se haya cumplido a la perfección. No va a pasar, dice, ni una jota ni una tilde. Una jota y una tilde en el idioma original, en el griego, queridos hermanos, es la palabrita más pequeña del alfabeto griego.
Y dice Cristo, ni siquiera se va a ignorar esa palabrita, esa letrita pequeñita, ni siquiera se va a ignorar. Todo de forma literal va a ser cumplido. ¿Cuál es la palabrita más pequeña que nosotros tenemos en nuestro alfabeto en castellano, en español? ¿Por ahí escucho algo? La palabrita más, o la letra más pequeña. La I, la O, por ahí. En el griego hay la iota, que es como una I. Y hay otra más pequeñita, se llama iota suscrita, que va debajo de unas vocales, de algunas vocales. Y dice, incluso esas cosas pequeñitas que están en la palabra de Dios van a ser cumplidas. Nota lo detallista que es el Señor. Nota cuán preciso es el Señor. Él no solamente nos habla de cosas generales, sino que Él nos habla de cosas muy, muy específicas. Cosas que muchas veces nosotros ignoramos, cosas que muchas veces nosotros pasamos por alto. No es lo mismo con el Señor. No es lo mismo con Dios. Dios toma en cuenta las cosas generales, pero también toma en cuenta las cosas particulares de nuestras vidas. Las cosas particulares de cómo nosotros vivimos como cristianos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Él es la justicia de Dios. Jesucristo es la justicia que Dios ha provisto para nosotros. Y Él ha cumplido de forma perfecta todo y cada una de las partes de la ley. Y de la misma manera Él espera que sus hijos, que aquellos que somos cristianos, que aquellos que nos denominamos sus seguidores, también sigamos el mismo camino. También andemos por donde Él anduvo. Jesucristo, queridos hermanos, como bien dijimos, cumplió perfectamente la ley. En segundo lugar, versículos 19 y 20, Jesucristo no solamente cumple, sino también Él enseña correctamente la ley. Dice el versículo 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Luego de declarar su cumplimiento perfecto de la ley, lo que Jesucristo ahora hace, hacia donde Él pasa ahora, es a mostrar a los oyentes, a aquellos que somos sus discípulos, que también estamos llamados a vivir de acuerdo a la ley de Dios. Pero no de una forma errónea, no de una forma errónea, como lo enseñaban y lo practicaban los escribas y los fariseos, como lo enseñan y lo practican muchas sectas falsas, sino de una forma correcta, como Cristo mismo lo enseña, como Él lo llevó a la práctica. Hermanos, ¿quiénes eran los escribas y fariseos? ¿Y qué es lo que ellos enseñaban? Porque si tú puedes percibir ahí en el versículo, Él está haciendo una alusión a ellos. Versículo 20. ¿Quiénes eran entonces los escribas y fariseos? El término escriba proviene del griego gramateus. Escriba en griego es gramateus. Menciono aquello ¿por qué? Porque de ahí viene una palabra española que se dice gramática. La gramática, gramateus. Los escribas eran eruditos de ese tiempo y toda su vida estaba dedicada de ellos al estudio de la palabra de Dios. Estos escribas eran personas que copiaban, que estudiaban y que interpretaban las escrituras. A estas personas se los denominaba como escribas. El término fariseo literalmente significa separado o apartado. Este grupo se había caracterizado por ser extremadamente diferente a la sociedad. Ellos se esforzaron de forma estricta para poder guardar la ley de Dios.
ellos llegaron a un extremo en su afán de querer obedecer a Dios. Los escribas eran expositores, eran predicadores. Los escribas eran maestros del Antiguo Testamento y la gente les respetaba porque ellos usaban el Antiguo Testamento para poder predicar a la gente de ese entonces. Mientras que los fariseos eran aquel grupo religioso que trataban arduamente de hacer que todos creyeran, de hacer que todos los judíos se apegasen a sus enseñanzas. Unos enseñaban, los otros se movían ahí entre la gente, a través de su vida, mostrándose como ejemplos de las enseñanzas de los escribas. Estos dos grupos, los escribas y los fariseos, eran los más respetados dentro de la nación judía y eran respetados por su estricta práctica de la religión. Ellos eran considerados los más distinguidos de la sociedad y según la visión de ese entonces, ellos eran los únicos que merecían ir al cielo. Así se los consideraba a los escribas y a los fariseos. Estaban en medio del pueblo, el pueblo se sentía pecador delante de ellos y se sacaban el sombrero cuando veían, por así decirlo, cuando veían a un escriba y a un fariseo, porque los veían como hombres de gran piedad. En ese entonces había un dicho judío para referirse a estos personajes, y el dicho judío decía de la siguiente manera: si solo dos personas irían al cielo, si habría la oportunidad de que solamente dos personas vayan al cielo, decía este dicho judío, uno sería un escriba y el otro un fariseo. Ese era el dicho judío de ese entonces. Así les veía, así eran vistos estas personas por el pueblo en ese entonces. Sin embargo, Jesucristo derrumba todo eso con estas palabras que vemos en el 19 y en el 20. Porque lo que Él está mostrando en sí es que sus enseñanzas eran erradas. Sus enseñanzas eran erradas. Pero no solamente sus enseñanzas eran erradas, sino que también la forma en que ellos vivían también estaba totalmente equivocado. Cristo aquí está diciendo, no. Ellos están completamente equivocados. Ustedes sí los respetan, ustedes lo veneran, pero ellos están completamente equivocados. Ni sus enseñanzas, ni su forma de vida es correcta. No es correcta para nada. Sin embargo, queridos hermanos, a pesar de ello, todavía había, como en cualquier lugar, ¿verdad? En ciertas tinieblas hay pequeñas porciones de luz. A pesar que ese grupo de forma general estaba completamente errado, había algunos entre los escribas y los fariseos que eran excepciones, tanto en sus enseñanzas como también en su forma de vida. Por ejemplo, Mateo 23. Mateo 23. El versículo 3. Versículo 2 y 3 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué es lo que dice? Guardadlo y hacedlo. Nota, Cristo está reconociendo que ellos están enseñando en cierto sentido de forma correcta. Guarden y háganlo. Pero ¿qué dice? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Si bien de forma general enseñaban mal y practicaban mal, había algunos que enseñaban correctamente, pero en su práctica ellos vivían todo completamente errado. Cristo dice, escúchenlos,
obedézcanlos, pero no les imiten, porque ellos están completamente equivocados. Otro caso excepcional, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, otra excepción dentro del grupo de los escribas y los fariseos. Aquí tenemos un personaje conocido, Nicodemo. Y este es un fariseo. Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tú continúas leyendo todo el capítulo 3 de Juan. Lo que hace Jesús es predicar el evangelio a Nicodemo. Y al parecer Nicodemo se convierte en un seguidor, en un discípulo de Cristo, a pesar o siendo un fariseo. Entonces, de forma general, los fariseos y escribas no solamente enseñaban mal, sino también llevaban una práctica errónea, una vida errónea delante de Dios. Pero en medio de todo eso había excepciones. Había algunos que sí enseñaban correctamente, pero no practicaban correctamente, y había otros como Nicodemo que realmente eran seguidores de Jesús. Es por ello que en esta porción muestra entonces Cristo a sus discípulos que por medio de su testimonio ellos deben actuar, no como los fariseos, no como los escribas, sino que ellos deben seguir a Jesucristo. Ellos deben imitar los pasos de su Señor. Ellos no solamente deben enseñar, ellos no solamente deben llevar a la práctica aquellas enseñanzas, sino también los mismos mandamientos o la ley de Dios de forma correcta, interpretados de manera correcta. ¿Por qué? Dice a continuación, vayamos a Mateo capítulo 5, el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quién? El que así los haga y así los enseñe. Pero el que no los haga y no los enseñe será llamado, dice, muy pequeño en el reino de los cielos. Y en esta declaración vemos dos cosas, queridos hermanos. Por un lado, y contrario a las enseñanzas de los escribas y los fariseos, lo que Cristo nos está diciendo es que no importa, escucha muy bien, no importa el tamaño de un mandamiento. No interesa el tamaño de un mandamiento, por muy pequeño o por muy grande que sea. Queridos hermanos, todo es considerado seriamente en el reino de Dios. Si bien hay distinción de mandatos a mandatos, si bien hay diferencia, para Dios es considerado todo de forma seria. Nosotros caemos en la tentación y muchas veces minimizamos algunas cosas. Para Dios, queridos hermanos, no es así. Para Dios no es así. Por el otro lado, vemos que la forma en que nosotros vamos a ser considerados en el cielo, ya sea muy pequeños o muy grandes, depende de qué, según el versículo 19. Depende de nuestra obediencia a los mandamientos de Cristo. El hecho de que un cristiano sea considerado pequeño o grande en el reino de los cielos, eso depende de qué, de nuestra obediencia a los mandamientos de Cristo. Ojo, queridos hermanos, no estamos hablando de salvación. No estamos diciendo que tu salvación, que la salvación mía depende de nuestra obediencia. Nosotros sabemos que eso no es así.
Nuestra salvación depende de la obediencia del Señor Jesucristo, de nuestra fe en Él, de la obra de la gracia de Dios obrada en nuestras vidas. Pero el hecho de que el cristiano sea considerado en el cielo pequeño o grande, queridos hermanos, eso va a depender seriamente de nuestra obediencia en esta vida. Algo que este texto nos está mostrando de manera muy particular es que en cierto sentido en el cielo, no lo explica, pero nos está dando a entender, en cierto sentido en el cielo, queridos hermanos, en el reino de los cielos va a haber grados, ciertos grados, pequeños o grandes. No va a decir más la palabra de Dios, simplemente nos está dando a entender aquello, y eso va a depender de qué, de cómo es tu vida de obediencia como cristiano, de cómo es tu vida de obediencia en esta vida. Alguien decía, es cierto que no todos los mandamientos tienen el mismo peso. No obstante, decía este predicador, hasta uno de los más pequeños de estos mandamientos, precisamente porque se trata de uno de los mandamientos de Dios el Rey, es importante. Rebajarlo es una ofensa al Dios de cuya ley se trata. Desatender el mandamiento más pequeño de la ley, sea en obediencia o en instrucción, es desagradarse uno mismo en un sujeto más pequeño en el reino. La grandeza en el reino les pertenece a aquellos que son fieles en hacer y enseñar toda la ley moral de Dios. La grandeza en el reino de Cristo está ordenado de acuerdo a la obediencia del cristiano. No somos salvos por obediencia, queridos hermanos. La salvación es por gracia y por medio de la fe. Sin embargo, hemos sido salvos para obedecer a Dios. Y como cristianos, nuestra obediencia al final de cuentas a su palabra va a ser contada en el reino de los cielos. Por último, al enseñar la justicia de Dios, Jesucristo da un paso más. Él pasa a presentar a sus oyentes la forma en que uno puede entrar en su reino. Esto es el reino de los cielos. Entonces surge la pregunta, ¿y cómo es que uno puede entrar al reino de los cielos? ¿Cómo es que uno puede ser discípulo del Señor? ¿Cuál es la forma en que una persona puede llegar a ser seguidor de Jesucristo? Queridos hermanos, que su justicia sea mayor a la de los escribas y la de los fariseos. Mira lo que dice el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo debe ser tu justicia? ¿Cómo debe ser la justicia mía? Dice el Señor, para que ingresemos al reino de los cielos. ¿Mayor que de quién? Que de los escribas y los fariseos. ¿Cómo crees que recibieron esas palabras aquellos que estaban escuchando ese mensaje de Jesús? Ellos veneraban a los escribas, ellos veneraban a los fariseos, pero cuando Cristo aquí les dice, ¿quieren entrar al reino de los cielos? Su justicia tiene que ser mayor que la de aquellos a quienes ustedes veneran. Como alguien dijo, eso es un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque para la gente estos eran lo máximo. Y si estos eran lo máximo, lo que Cristo está pidiendo es algo imposible. Cristo está pidiendo algo imposible. ¿Cómo puedo yo llegar? ¿Cómo puede mi justicia llegar a ser mayor que la de los escribas y de los fariseos? ¿Cómo puede ser posible aquello? Nota, queridos hermanos, Jesucristo
no solamente está descartando a los escribas y fariseos, con eso está diciendo que ni ellos no van a entrar en el reino de los cielos, sino que está haciendo o está mostrando la imposibilidad de una persona para poder ingresar al reino de Dios. Lo que Cristo quiere que sus oyentes comprendan es que para ser parte del reino de Dios es imposible para las personas. Y es interesante notar que esa palabrita que se traduce ahí en el versículo 20, no fuere mayor en el idioma original del Nuevo Testamento, es la unión de dos palabras. Aquí solamente se traduce con una sola palabrita, mayor. En el original se unen dos palabras para mostrar realmente la amplitud de aquello. La primera palabrita significa sobreabundar o exceder, la primera palabrita que se une. La segunda palabra significa adelantarse, ser más excelente, ser más adelantado. Y esas dos palabras están unidas y se traducen con esta, simplemente mayor. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo ahí, queridos hermanos? Él está diciendo que la justicia de aquellos que quieren entrar al reino de los cielos debe ser extremadamente mayor que cualquier justicia que se considere en este mundo. No hay justicia que alcance para ser parte del reino de los cielos. Nadie puede alcanzar a este tipo de justicia que Cristo ahora está exigiendo a cualquier persona que quiera venir y ser parte de su reino. No hay justicia en este mundo que pueda alcanzar el parámetro que Dios exige para que nosotros podamos venir a ser parte de su reino. Queridos hermanos, lo que el Señor quiere en esta porción es que nosotros nos demos cuenta que por medio de nuestro esfuerzo no podemos alcanzar el reino de Dios. La justicia exigida por Jesús sobrepasa cualquier imaginación de cualquier grupo religioso. El estilo de Jesús, la forma de vida que Jesús exige, hermanos, es más retador, es mucho más exigente que cualquier exigencia de cualquier grupo religioso, de cualquier sistema en este mundo. Los fariseos se contentaban con una obediencia formal y externa, con una conformidad rígida a la letra de la ley. Muchas propuestas de este mundo nos llevan a una obediencia formal y externa. Quieren que nosotros obedezcamos y vivamos vidas morales. Sin embargo, Jesús nos enseña que sus reglas, que sus demandas, que las demandas de Dios son mucho más radicales que cualquier justicia de este mundo. ¿Y cuál es esa justicia? La justicia del interior, la justicia del corazón, la justicia de pensamiento, la justicia de motivación. ¿Recuerdas lo que Dios le dijo a Samuel cuando estaba eligiendo a David? ¿Por qué no este? ¿Por qué no este? ¿Por qué no este? ¿Y por qué este? ¿Qué le dijo Dios? Porque Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Hermanos, lo que Dios exige de nuestras vidas es una justicia completamente elevada, que ningún hombre en esta vida, que ninguna mujer en esta vida puede alcanzar con sus propias fuerzas. ¿Eso en parte nos desanima? Sí. Nos muestra que nosotros estamos imposibilitados. Al mismo tiempo, nos muestra que nosotros necesitamos depender de alguien para poder ser parte de su reino, para poder ser parte del reino de Dios. Jesús estaba exigiendo a sus oyentes una justicia entonces más extrema, dijimos, que la de los escribas y los fariseos,
mucho más extrema que cualquier grupo religioso de este mundo. Él estaba exigiendo, él exige una justicia de corazón, una justicia que solo puede venir de Dios mismo a través de Jesucristo y obrado por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahí está el parámetro, Jesucristo, eso fue lo que dijimos. Él es la regla de medida de la vida espiritual. Pero ¿cómo podemos alcanzar ese parámetro? No podemos alcanzarlo. ¿Hay algún grupo religioso que pueda alcanzarlo? Nadie puede alcanzarlo. Es Jesucristo el camino para poder alcanzar ese parámetro. Desde la semana siguiente vamos a ir viendo ya algunas prácticas específicas de la ley. Jesucristo comienza mostrándonos a modo de introducción cuál es esa justicia y cuál es el medio, pero de la siguiente semana va a entrar a los detalles. Va a empezar a hablar de cada aspecto de la ley, pero entendiendo que el parámetro es elevado, pero que el medio es el mismo Señor Jesucristo. A modo de conclusión, quiero mencionar lo siguiente. Los creyentes estamos llamados a vivir conforme a la justicia de Dios. ¿Y cuál es esa justicia de Dios? Puedes ir ahí en tu Biblia. Mira cómo concluye esta porción. Mateo capítulo 5, el versículo 48. ¿Cuál es la exigencia de Dios para los creyentes? Dice el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la demanda de Dios. Esa es la demanda de Dios para el cristiano. Él no dice sean medio perfectos. Él dice perfectos. Uno se pregunta y dice, si esa es la demanda, ¿será que alcanzo? La respuesta natural, si eres consciente, es no. Debo ser perfecto como Dios que está en los cielos es perfecto. Y recuerda, querido hermano, Dios no puede rebajar, Él no rebaja su parámetro. Él no rebaja su justicia. Nosotros estamos llamados a alcanzar esa justicia de Dios, que se resume en esta vida, perfección. Y esa justicia perfecta tiene que ver principalmente con el interior, con nuestro corazón. Y como nunca nosotros vamos a poder alcanzar, como nunca nosotros vamos a poder llegar a esa justicia en nuestras propias vidas, queridos hermanos, es por esa razón que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él pueda cumplir de forma perfecta la ley de Dios, para que Él pueda enseñar correctamente la justicia perfecta de Dios y para que por medio de Él, tanto tú como yo, podamos alcanzar esa justicia que Dios demanda de nuestras vidas. ¿Entiendes esa lógica? Perfección es lo que nos pide. ¿Alguien puede llegar? Nadie. Jesucristo tuvo que descender para alcanzar esa perfección demandada por Dios. Y lo alcanzó. Y lo alcanzó, queridos hermanos. Esa es la mejor noticia para nosotros. De tal manera Él alcanzó esta perfección que la Biblia nos muestra parte del testimonio de Cristo de la siguiente manera. Él está ahí en medio de mucha gente, perdonando pecados. Y le empiezan a acusar a Jesús. ¿Y sabes qué dice Jesús? El que me acusa de pecado empieza a arrojarme piedras. Y dice que la gente agarró sus piedras
y la tiró en el suelo y se empezó a ir, uno por uno. No hubo persona alguna que pueda señalarle a Cristo y decirle: tú has pecado en esto, tú has pecado en esto. No hubo persona alguna. ¿Por qué? Porque Él obedeció, Él cumplió de manera perfecta la justicia demandada por Dios. Y no solamente la cumplió en vida, sino también a través de su sufrimiento y su muerte en la cruz del Calvario. ¿Y por qué o debido a qué su muerte en la cruz del Calvario? Porque tú y yo no podíamos alcanzar. Porque tú y yo, a causa de no poder alcanzar esa justicia demandada por Dios, nosotros debíamos ser juzgados por Dios. A causa de tu pecado que tú cometes día a día, tú debías ser juzgado por Dios. Yo debía ser juzgado por Dios. En este mismo instante, hermanos. Pero sabes, cuando Cristo vino, Él vino no solamente a dar su vida, no solamente a vivir por nosotros, sino también a morir por nosotros. Y por medio de su vida y su muerte, nosotros podamos tener acceso al reino de Dios. Amados hermanos, Jesucristo es la justicia provista por Dios para el cristiano. Y si tú eres cristiano, Jesucristo es lo que Dios te ha provisto para que tú tengas vida. No te olvides, Él es el parámetro, pero también Él es el medio para alcanzar ese parámetro puesto por Dios. A modo de aplicación, dos palabras. Uno de los problemas en el contexto cristiano contemporáneo es el hecho de ser muy generales. No nos gusta en muchas iglesias entrar en los detalles, de forma especial cuando se habla de doctrina. No queremos entrar en los detalles, o no queremos entrar en los detalles en vida cristiana, cuando hablamos de pecados, etcétera. En el pasaje que nosotros hemos visto en esta mañana, Jesucristo dijo: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nosotros no tenemos derecho como cristianos, y ninguna iglesia tiene derecho a ser general tanto en doctrina como en vida práctica. Como cristianos debemos procurar no solamente conocer, sino también practicar lo que la Biblia enseña de forma precisa y detallada. Ya sea, queridos hermanos, en cuanto a lo doctrinal, como también en cuanto a vida cristiana. Nosotros tendemos a ignorar cosas pequeñas de la Biblia, mandamientos pequeños, lo degradamos. Hermanos, Dios no hace aquello. Por eso es importante que como iglesia estemos comprometidos a conocer la palabra de Dios de forma detallada. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como estudiante, como trabajador, como obrero, como comerciante. La Biblia nos muestra principios para que nosotros podamos aplicarlo en diferentes áreas particulares de nuestras vidas. No se nos llama a ser cristianos generales. Un cristiano general es un cristiano de domingo y que durante toda la semana hace lo que bien le pega la gana. Hermanos, Dios toma en serio las cosas y te llama a ti y me llama a mí a tomar en serio las cosas. Dios es un Dios de detalle y espera que sus hijos seamos también de detalles. Lo segundo, siendo que la justicia exigida por Dios es mayor a la de los escribas y los fariseos, como lo vamos a ir viendo más adelante,
y solamente Jesucristo puede alcanzarlo, como bien hemos visto. Por un lado, este pasaje nos llama a reconocer nuestra imposibilidad de acercarnos a Dios, nuestra imposibilidad de vivir realmente como Dios quiere. Pero no nos llama a quedarnos en eso, sino que en segundo lugar nos llama a vivir dependiendo y confiando en el Señor. Sí, reconozco mi imposibilidad, pero en esa imposibilidad puedo acudir al Señor. En esa imposibilidad puedo acercarme a Él, depender y confiar en Él. Jesucristo dice que nosotros debemos echar nuestras cargas sobre Él y Él nos va a dar su carga, que de Él es ligera, su yugo. ¿Cómo es eso? Me decía un hermano en esta semana en Cochán: pastor, ¿cómo es eso de depender del Señor? ¿Acaso no debo esforzarme, pastor? ¿Acaso no debo de hacer otras cosas? ¿Cómo es depender y descansar del Señor? Yo entiendo, me decía este hermano en Cochabamba, yo entiendo que depender y descansar del Señor es no hacer nada. Hermano, estás equivocado, le decía él. Depender y descansar en el Señor es vivir obedeciéndole a Él. ¿Y eso requiere esfuerzo? Requiere mucho esfuerzo. Una de las cosas que la Biblia te enseña, le explicaba él, oración. ¿A quién no cuesta orar? ¿A quién no cuesta orar? Otra de las cosas que la Biblia te enseña es pedir perdón. ¿A quién no cuesta pedir perdón? Eso es lo que la Biblia te enseña. Eso es descansar, eso es confiar en Él, es obedecerle. Es vivir perdonando, es vivir en oración, es vivir todo aquello que la Biblia nos enseña de forma práctica. Queridos hermanos, vemos nuestra imposibilidad, pero al mismo tiempo debemos acudir, confiar y descansar en Él. Descanso y confianza que se manifiesta a través de nuestra obediencia. Y una obediencia no como la de los escribas y de los fariseos, sino una obediencia que ha reconocido que ha sido salvado por Él. Una obediencia que es una muestra de la confianza que tenemos en Él y de corazones que están agradecidos por lo que Él ha hecho en favor de nuestras vidas. Y todo eso, como bien lo hemos ido diciendo, todo eso a través de Jesucristo. Él es la justicia que Dios ha provisto para tu vida. Él es la justicia que Dios ha provisto para mi vida. Andemos esta vida cristiana, queridos hermanos, con los ojos puestos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque a la luz de tu palabra, tú nos muestras, Señor, que aquella justicia que demandas para tus hijos, en nuestro propio esfuerzo, es inalcanzable. Sin embargo, en medio de ese problema, tú nos has provisto de tu Hijo Jesucristo, quien no solamente, Señor, es la palabra encarnada, el ejemplo perfecto hacia el cual nosotros vamos siendo moldeados, sino también es a través de Él que podemos alcanzar esa justicia. Gracias, Señor, porque si Jesucristo no hubiese venido, nosotros hubiésemos estado perdidos. Pero qué misericordioso eres tú, que has provisto a tu Hijo, Señor, como el remedio perfecto y único
para este nuestro problema. Padre, te pedimos que puedas ayudarnos a entender, tener corazones agradecidos, Señor, y comprendiendo esa obra, ir dejando aquellos pecados que hasta el día de hoy van corrompiendo nuestras vidas. Gracias una vez más, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Pues todo esto oramos delante de ti y lo hacemos a través de tu Hijo. Amén.